La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Nuestro saludo cordial para nuestra invitada a esta hora de la mañana, la abogada Gina Godoy, asambleísta de País. ¿Cómo está usted, Gina? Buen día. Orlando Murillo la saluda. Oyentes de Radio Forever, Orlando, muy bien. Un saludo desde la capital. Muy buenos días. Definitivamente los resultados oficiales de la consulta popular señalan un triunfo del no en la mayoría de las preguntas a nivel nacional. Pero esto también deja entrever que que el Ecuador ha quedado fraccionado políticamente hablando luego de la consulta popular. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto de los resultados de esta consulta? ¿Y cuál va a ser el accionar que a lo interno de la Asamblea se persiga para tratar de unificar criterios, de unificar posiciones, respecto a leyes trascendentes que el pueblo ecuatoriano, aunque mínimamente en algunos casos, ha aprobado? Primero, señalar que cometemos un error si hacemos una lectura o una distinción entre positivo y negativo cuando se pone del mismo lado de la vereda a los votos nulos, a los votos blancos y al no expresamente anotado en la consulta popular. Creo que ese es un error, porque si el resultado fuera ese, simplemente hoy no estaríamos hablando de una consulta aprobada. De tal manera, y de acuerdo a lo que la Constitución señala y también el Código de la Democracia, hay que hablar de votos válidos. Y en votos válidos ganó el sí. Por eso ahora tenemos una tarea pendiente o por venir a propósito de lograr que esas 10 preguntas que el pueblo ecuatoriano respaldó positivamente y que nosotros así dijimos se daría, porque eso nos decían la información y las encuestas que previamente sí habían hecho, eso es lo que es la lectura adecuada. Qué pena que una vez más un medio local de la ciudad a la que tanto amo sugiera o ponga un titular tan grande a propósito de la interpretación que ellos hacen. Eso respecto de la primera pregunta. Respecto de la segunda, la Asamblea Nacional, una vez más, en esta coyuntura electoral y en esta coyuntura de la consulta hecha al pueblo ecuatoriano, una vez más el pueblo ecuatoriano deposita en nosotros esa responsabilidad. Si bien sobre la mesa está un proyecto listo para ser llevado al pleno de la Asamblea, esto es el proyecto de ley de comunicación, hay algunas otras leyes que tenemos que trabajar a propósito de reformas, de crear figuras nuevas, como la que se anota en la pregunta 6 respecto del enriquecimiento no justificado. Y allí lo único que algunos de nosotros, los asambleístas de la bancada de País, decimos, de acuerdo a lo que hemos escuchado en los legisladores de las otras bancadas, cuando dicen, sí, queremos dialogar, queremos trabajar y queremos hacer las leyes, ojalá que esas voluntades expresadas tras un micrófono se reflejen en el momento que estemos en el debate y sobre todo en la votación, porque ya sabemos cuántos se han llenado la boca diciendo que quieren un juicio político a algunos actores de la institucionalidad pública y el rato que hay que votar simplemente se ausentan o se abstienen. Veamos si es verdad. Ojalá, y yo aprovecho el micrófono de Forever para realmente exhortar a que seamos consecuentes y mantengamos un solo discurso en lo público y en el espacio de la Asamblea, porque es el país el que demanda estos cambios. Abogada, un poco para despejar la incógnita que me surgió a raíz de su de la primera pregunta que respondió, ¿se refiere a nosotros en cuanto a la posición sesgada de los resultados de la consulta popular o a lo que hoy publica Diario Universo respecto de que de cada 100 votantes, 47 dijeron sí, 41 dijeron no y 12 no opinaron? Efectivamente. Muy bien. Ahora, la Asamblea se aboca a resolver los temas planteados en la consulta de alguna forma, y entre ellos el tema de la ley de medios de comunicación, donde conlleva la conformación de un consejo que regule a los medios, ¿verdad? Esta pregunta a nivel nacional, entre los votos válidos, el sí y el no, apenas restan 2 puntos porcentuales, algo así como 230.000 votos. Este no es un llamado que el pueblo ecuatoriano está diciéndole a los actores políticos del país en la necesidad de que converjan en puntos intermedios capaz de que no se vulnere la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y no se persiga a los medios de comunicación
que con libertad, que con espontaneidad, pero siempre objetivos y ceñidos a una fuente, informamos? Orlando, si las cosas fueran como usted las dice, sería lo ideal. Desafortunadamente existen medios y medios. Medios que responden a intereses, medios que precautelan conveniencias empresariales, corporativas, y son esos medios, creo, que expresan su preocupación respecto de la pregunta que usted anota. Si el resultado hubiera sido un voto de diferencia a favor del no entre el sí y el no, le aseguro que estuvieran agarrados de manos y pies a ese resultado para decir es válido, es legítimo. Usted dice, estos 2 puntos porcentuales no son más allá de 200.000 votos. Pues esos 200.000 votos y más hacen la diferencia. Y no podemos desde la Asamblea Nacional decir que por ser tan corto la diferencia entre el sí y el no, la Asamblea no lo tiene que hacer. Insisto, Orlando, si la diferencia entre el sí y el no hubiera sido un voto a favor del sí o a favor del no, igual las consecuencias serán las mismas. No podemos tergiversar ni hacer un quite a la voluntad popular, dado que en esta pregunta particular, en la pregunta 9, el sí también ha ganado, con un margen quizás menor en relación a las otras preguntas, pero lo importante es que ha ganado. Pero aquí no viene lo que le decía, el llamado del pueblo ecuatoriano a la búsqueda de consensos a lo interno de la Asamblea para la promulgación de leyes, porque la reflexión también está, abogada Godoy, en el sentido de que la aprobación del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, para la Constitución Política de Montecristi, anda más allá del 63%, pero ahora el máximo que ha alcanzado la votación por el sí en cuanto a las reformas constitucionales suma el 50.4% en la primera pregunta que atañe justamente a la Constitución Política del Estado. No alcanza al 63% con que se aprobó, por ejemplo, esa Constitución Política. ¿No cree que usted ahí hay un llamado también del pueblo ecuatoriano a buscar siempre puntos intermedios para no contentar a unos y a otros, sino buscando siempre el consenso para que las leyes todos las aceptemos? Creo que los valores anotados más bien nos demandan y nos obligan a nosotros, como movimiento Alianza País, a rever la forma en la que estamos ejerciendo el poder que el pueblo ecuatoriano nos demandó. Funciones que han tenido un respaldo importante, funciones que siguen teniendo aceptación por parte de la ciudadanía, porque el resultado de la consulta es también una consecuencia de ese ejercicio. Sí, entre el resultado de la consulta popular para la aprobación del texto constitucional y el resultado de las preguntas sometidas a referéndum este sábado 7 de mayo, hay también un decrecimiento. Lo importante es que el resultado, aun cuando sea menor, sigue favoreciendo la tesis planteada por Rafael Correa a propósito de los cambios que se quieren plantear. Pero regreso a lo que anotaba al inicio de esta respuesta, y es que nosotros como movimiento Alianza País tenemos que hacer un trabajo en el interno, y en eso ya empezamos, Orlando. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el análisis, la discusión, debatir cómo lo estamos haciendo, estamos siendo efectivos en cada una de las cosas que hacemos, estamos haciendo lo que el país quiere, lo que el país demanda, o hay que informar más, dado que en algunos territorios lo que nos hemos dado cuenta es más bien que es la desinformación, el engaño y la mentira lo que motivó en algunas provincias, sobre todo en la Amazonía y en la Sierra Centro, a votar desfavorablemente en esta consulta. Mire, nos queda un arduo trabajo y de aquí al 2013 habrá una nueva medición. Ese resultado, y para ello debemos trabajar, tiene que ser una constante a propósito de lograr volver a la ciudadanía, a nuestras bases, pero en general a cada rincón del país, para poder tener la certeza, nosotros como movimiento político, de que la gente está conociendo lo que realmente se está haciendo y la intención en cada uno de los espacios en los que nos encontramos de los actos que hacemos. Eso es fundamental, Orlando. Insisto,
Si bien los números reflejan un decrecimiento, es también importante anotar la campaña mentirosa que particularmente hizo Sociedad Patriótica, sobre todo. En la Amazonía se iba a decir, te van a quitar tu casa, te van a quitar tus animalitos, tus cultivos. Obviamente la gente, si no tiene acceso a un medio de comunicación que realmente haga eso, que informe objetivamente, hace eco de esa información, se convierte luego en un rumor y votan a partir del temor y de la zozobra que genera esa información que tienen. Así que vamos a trabajar, en eso estamos, y definitivamente el movernos será una constante para que ese contacto con la ciudadanía pueda contribuir a que la desinformación no sea justamente lo que los lleve a tomar una decisión en el momento que tengan que expresar su voluntad en las urnas. Es importante escuchar, abogada Godoy, un pronunciamiento como el suyo en el sentido de informar más para que la desinformación no golpee a quienes opinen lo contrario, ¿verdad? Y en ese informar más, ¿en qué medida también se va a disminuir la propaganda de la que también estamos los ecuatorianos sometidos todos los días? Porque una cosa es la propaganda respecto de, y la otra cosa es la información a la que usted muy bien puntualiza. Y además, con la reflexión que hace de la necesidad, en base a los resultados de la consulta, de hacer los cambios en la forma de gobernar, allí viene otra inquietud. ¿En qué medida también la Asamblea va a dar paso al quehacer auténtico de la legislatura? No solamente en el campo de la elaboración de las leyes que bien lo requiere el país, pero también en el campo de la fiscalización, donde muy poco se ha dado en estos últimos 4 años. Orlando, gracias por esa pregunta. Yo quisiera allí aprovechar para informar lo siguiente, y es que desde la Asamblea Nacional, la transparencia de su gestión, hay un compromiso constante justamente para llegar a cada uno de los rincones de nuestra patria. La apertura de las casas legislativas en algunas provincias va cogiendo cuerpo. Si mal no recuerdo, ya llevamos 7 u 8 casas legislativas. Ojalá pronto pudiera estar en Guayaquil para que ese sea el espacio en el que la ciudadanía tenga la asamblea cercana y pueda observar, criticar, aportar, y ser espacios también para la socialización del trabajo que hacemos desde la Asamblea Nacional. Y ojo que esto no es solamente para los legisladores de la bancada del país, sino para todos los representantes legislativos de cada uno de los territorios, de cada una de las provincias. A propósito del tema de fiscalización, si bien algunos procesos llegan hasta el Pleno de la Asamblea Nacional, es importante recordar que los 124 legisladores tenemos la libertad absoluta, sin restricción alguna, de requerir información a las distintas carteras de Estado. Algunas respuestas provocan un resultado satisfactorio porque la inquietud está satisfecha, pero hay otras que no, y los legisladores seguimos levantando, investigando. Algunos legisladores han optado por hacer del tema de investigación, de proceso de control político y de fiscalización a los funcionarios como una herramienta para el escándalo, para la descalificación, pero también para un posicionamiento político personal. Y allí creo que es importante poder hacer la distinción, porque estamos partiendo desde el egoísmo, de lo que le representa un rédito propio, personal, a ese asambleísta, versus lo que realmente le preocupa cuando empieza a levantar la información, versus el servicio que se está dando a la ciudadanía en la cartera o en la función que se está investigando. Muchos legisladores hacemos de este mecanismo una práctica constante para la vigilancia y para el control, sin que eso signifique vámonos a un juicio político. En otros legisladores vemos procesos que avanzan, que llegan a la comisión de fiscalización, pero que cuando empieza el proceso de investigación se caen, porque no tienen elementos suficientes para sostenerse. Y de allí el paso siguiente, los procesos... Pero en los casos, perdón la interrupción, Gina, en los casos del ministro fiscal general, por ejemplo, o en el caso del ministro de Obras Públicas, o ahora en el caso de salud por los temas de los neonatos fallecidos en Guayaquil, en Loja y en otras ciudades del país, parecería ser que los argumentos no han sido debidamente sopesados por la comisión respectiva para dar paso a la fiscalización. De los 3 casos que usted señala, el del ministro de Salud está en pleno proceso de investigación por parte de la Comisión de Fiscalización.
del tema del fiscal general de la Nación. Recuerde usted que llegó al Pleno, sin embargo, no contamos con los votos suficientes y allí muchos que tienen compromisos con el señor fiscal se abstuvieron o se ausentaron del Pleno de la Asamblea Nacional y no pudimos tener los votos para que el señor sea llamado a un juicio de fiscalización. Y en el tercero que señala usted, el ministro de Obras Públicas, los elementos o la información que recabó o que pudo revisar la comisión de fiscalización, también se cayeron, Orlando, se cayeron. O sea, el tema es no solamente abrir la boca para lograr la atención de los medios de comunicación, sino que lo que se dice se pueda constatar, se pueda contrastar con los documentos que den cuenta de lo que se está denunciando. Eso no ha sido la tónica, esa no es la práctica de los legisladores, que insisto, ven en el discurso de procesos de fiscalización una tarea que tenemos como legisladores, sino como el pretexto para posicionar y que sus rostros y sus voces estén en los medios que permiten hacerlos visibles, y no así la responsabilidad para con la ciudadanía, que es a lo que estamos obligados. Mirando al futuro, se viene un proceso electoral lo interno de la Asamblea Nacional para renovar a sus principales dignidades. Alianza País no tiene el mismo bloque que con el que comenzó este periodo de la Asamblea. Así es. ¿Qué va a ocurrir? ¿Están ya hablando con otras fuerzas políticas alineadas como antes en la misma posición y el mismo objetivo de Alianza País? ¿Qué va a ocurrir a lo interno de la Asamblea a su criterio? Orlando, la urgencia y la necesidad de encontrarnos y de poder dialogar entre los 124 legisladores siempre será una constante. Que unos tengan menos o más voluntad que otros es también una realidad, pero no más allá de finales del mes de junio, inicios de julio, nosotros tenemos que cumplir con esta responsabilidad y obviamente la Asamblea debe contar con una persona nueva o la misma desempeñando esa función. Ojalá desde nuestro bloque tengamos una postura unitaria que la haremos pública a propósito de a quién vamos a respaldar, de a quién queremos en ese puesto, no solamente como presidente de la Asamblea Nacional, sino en las vocalías, en las vicepresidencias, para que con esos nombres ya podamos tener los diálogos con los demás legisladores y así pedir pues que nos sumemos y juntos logremos tener un nuevo cal. Gracias, abogada Godoy, por el diálogo aquí en Forever y también por el pronunciamiento respecto a las preguntas planteadas abiertamente y como deben ser para usted. Siempre es un placer, Orlando. Un buen día y un abrazo a los oyentes. Una buena jornada. Que esté usted bien. Buen fin de semana. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Conversábamos con la asambleísta de Alianza País, abogada Gina Godoy.